Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Este es el diálogo semanal del Instituto Schiller con Helga Seppler-Rusch. Hoy es miércoles 2 de agosto de 2023. Soy Jason Ross y estoy reemplazando al anfitrión de siempre, Harley Schlanger. Entremos directamente al tema, Helga. Hay tantas cosas sucediendo en este momento en el mundo. Tenemos las actividades de la Coalición Internacional por la Paz y de Humanidad por la Paz, incluyendo en las Naciones Unidas en Nueva York este domingo 6 de agosto. Tenemos la conclusión de la cumbre Rusia-África y nuevas perspectivas sobre cómo esto puede representar un panorama mundial cambiante. Tenemos el cambio de gobierno, el golpe de Estado en Níger. Están pasando muchas cosas. ¿Podrías ponernos al día? ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué debemos pensar de esta situación? Estamos ante un gigantesco reajuste geoestratégico de una dimensión que creo que la mayoría de la gente aún no tiene ni idea de lo que está ocurriendo. Porque cuando la Unión Soviética se desintegró en 1991, hubo gente en Estados Unidos, en Gran Bretaña y supongo que también en Europa, que pensó que era el fin de la historia, que la democracia liberal se apoderaría de todo el mundo. Así que empezaron a proceder con el concepto de un mundo unipolar, que implicaba muchas cosas que no eran tan agradables, como las guerras humanitarias intervencionistas en Afganistán, Irak, Libia, Siria, y que han producido enormes daños. Millones de personas murieron, tuvimos las revoluciones de color, los cambios de régimen. No quiero relatar toda la historia de los últimos 30 años, pero ha dado lugar a una gran reacción, una reacción de boomerang, por la que ahora no solo el mundo unipolar no funciona, sino que el mundo se ha separado desde hace tiempo en un mundo multipolar o en muchas polaridades que ahora mismo están en desorden. Pero creo que lo fundamental que ha sucedido es que los países que supuestamente iban a ser subyugados bajo este régimen global neoliberal empezaron a rebelarse. Así que lo que tenemos ahora, y obviamente no puedo repasarlo todo con respecto a Estados Unidos y Rusia, y Estados Unidos y China, que son factores importantes en esto, pero básicamente tenemos una situación en la que hay un realineamiento completo. Por ejemplo, la orientación política tradicional de Rusia. Rusia quería integrarse inmediatamente en Occidente tras la desintegración de la Unión Soviética, incluso quería formar parte de la OTAN. Pero obviamente no fue así en absoluto. Así que se impusieron las sanciones. Ahora tenemos la guerra en Ucrania. El resultado neto de todo ello es que la relación entre Occidente y Rusia se ha derrumbado por completo. Está arruinada por mucho tiempo hasta que se produzca un cambio real que podría ocurrir, pero requeriría un enfoque completamente diferente. Y Rusia se está orientando ahora no solo hacia China, no solo hacia Asia y todo el desarrollo euroasiático, sino también especialmente hacia el sur global y allí especialmente hacia África. Solo puedo describir la enormidad de lo que está ocurriendo. Por ejemplo, tenemos un acontecimiento reciente. Hubo el golpe de Níger. La Comunidad Económica de los Estados de África Occidental amenazó inmediatamente a los militares nigerinos que habían dado el golpe de Estado, que había que reinstalar al anterior presidente, tras lo cual toda Europa, Francia y Alemania y la Unión Europea se pusieron del lado del presidente depuesto. Y ahora, como resultado, el ultimátum que se hizo a los militares de Níger fue rechazado
porque mientras tanto Mali y Burkina Faso han dicho que lo considerarían como un ataque militar contra ellos si hubiera una acción militar contra Níger. Esto amenaza con provocar todo un incendio en la zona del Sahel que podría implicar a muchos países en la región. Obviamente hay un factor ruso porque muchos de estos países tienen una relación más estrecha con Rusia que con sus antiguos amos colonialistas, especialmente en este caso Francia. Así que Francia-África, el dominio francés sobre la parte occidental de África se está desmoronando ante nuestros ojos. ¿Y cuál es el verdadero problema? No lo leeremos en los principales medios de comunicación, pero la verdadera cuestión es que muchas de las empresas que habían, entre comillas, ayudado a Níger y a otros países a extraer sus materias primas, y Níger tiene un porcentaje muy elevado de uranio que se utiliza en la industria nuclear francesa, pero lo compraban a precios preferenciales que solo dejaban un margen de ganancia muy pequeño a Níger. Y las mayores ganancias las obtenían las empresas internacionales, las empresas francesas y otras. Así que obviamente ahora quieren parar eso porque África lo toma como un derecho propio poseer no solo sus propias materias primas, sino añadir a la cadena de valor, tener una producción semiacabada, incluso la industrialización para convertirse en países de ingreso medio, normalmente desarrollados. Y ese es su derecho absoluto. Y eso es lo que está detrás de todo este realineamiento, porque los países occidentales ni siquiera quieren reconocer que no quieren bajar de su pedestal. El jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, es el ejemplo más claro, ya que dijo que Europa es un jardín y que el resto del mundo es una jungla y que hay que proteger este jardín de la jungla que crece en él. Es decir, ese tipo de eurocentrismo, y es una forma muy suave de decirlo, en realidad podría decir un racismo subyacente que está detrás de muchas de estas políticas en las que los europeos, Estados Unidos y los británicos no consideran a los países en desarrollo como iguales, como socios. Y eso lo viven y reconocen los países del sur global, y es una razón subyacente muy importante por la que se están alineando con China y la iniciativa de la Franja y la Ruta, por la que están trabajando con el BRICS, por la que hay 40 países que han solicitado ser miembros del BRICS. Así pues, se trata de un realineamiento en el que estos países quieren tener su propio sistema económico más justo, más adecuado a su desarrollo real, quieren crear una moneda internacional, tal vez incluso una moneda de reserva. Ese es realmente el conflicto. Así que Occidente reacciona a eso diciendo, tenemos que contener eso, tenemos que tener una OTAN global, demos más armas a Ucrania, la situación en Ucrania es cada vez más arriesgada y peligrosa. Hay algunas personas en Occidente que están completamente fuera de sí, exigiendo ahora el envío de misiles crucero, como los verdes en Alemania, claramente diseñados para cruzar todas las líneas rojas, porque una vez que se empieza a golpear profundamente en el territorio de Rusia, esta cosa puede salirse de control inmediatamente. Tiendo a estar de acuerdo con la declaración de ayer del ex inspector de armas de las Naciones Unidas, Scott Ritter, quien dijo que el reloj del juicio final del boletín de los científicos atómicos no debería estar a 90 segundos antes de medianoche, sino
.001 segundo antes de la medianoche, porque incluso el más pequeño incidente, error, mala lectura, error de cálculo podría conducir a una gran guerra nuclear. Así que estamos sentados en un gran polvorín y es por eso que si nos fijamos en todas estas situaciones una por una, es casi desesperante. Tomemos Alemania, por ejemplo. Alemania está viviendo ahora mismo un colapso de dimensiones absolutamente impresionantes. Las políticas del actual gobierno alemán están arruinando todo lo que se construyó en las décadas después de la guerra, haciendo a Alemania pasar de ser un campo de escombros a un milagro industrial. Y eso se está desmoronando ahora a una velocidad asombrosa. Todo el país se está hundiendo, las industrias se están trasladando al extranjero, pero también internamente. Las regulaciones de la Unión Europea, el gobierno de coalición de los verdes, hacen imposible que nadie trabaje. Así que hay muchas cosas que forman parte de esto. Es un panorama mundial extremadamente caótico, que es por lo que hemos dicho desde hace casi un año que es necesario pasar a un paradigma completamente nuevo, porque si no se vuelve a una idea de desarrollo para todos, para cada una de las naciones del planeta, no se pueden resolver estos problemas. Por eso necesitamos una nueva arquitectura de seguridad y desarrollo que haga exactamente eso. Hay que reorganizar el sistema que está en quiebra y empezar de nuevo con la perspectiva del desarrollo para todos. Sé que esto es mucho, pero me lo has pedido, así que te he contado lo que pienso. Gracias. Permítanme recordar a nuestros televidentes que si tienen preguntas para Helga Sepp-LaRouche pueden enviarlas a questions@schillerinstitute.org. Si están viendo este programa grabado en lugar de en vivo, aún pueden enviar sus preguntas. Siempre podemos revisarlas en nuestros programas. Han llegado algunas preguntas, Helga, pero voy a tomarme la prerrogativa de plantear una yo mismo, basándome en lo que acabas de decir. ¿Se está pensando realmente a largo plazo en el mundo de la OTAN? En este momento, la desdolarización se está convirtiendo en una fuerza ineludible debido a las sanciones y restricciones. Cada vez más naciones están adoptando monedas nacionales o monedas de nueva creación para el comercio. ¿Está pensando la OTAN en recuperar la confianza del mundo en el futuro? Quiero decir, el impulsar el envío de armas más extremas para Ucrania, la insistencia en la política verde que está destruyendo la industria alemana. ¿Hay algún plan más allá de este enfrentamiento inmediato contra Rusia y China? ¿Se piensa siquiera en el futuro? ¿De verdad son tan miopes? Me esfuerzo cada día para encontrar una señal de vida inteligente entre esta gente, pero no la he encontrado. He descubierto que la clase dirigente de Estados Unidos, del continente europeo y de Gran Bretaña no se da cuenta de que sus políticas pueden ser la causa de que el mundo se esté metiendo en este lío. Son santurrones, se encuentran en su pedestal, están pensando que ellos son los buenos y todos los demás son malos. Y si nos fijamos en la fusión, por ejemplo, de la Unión Europea y la OTAN, básicamente quieren tener la misma política. Luego tenemos el AUKUS con Australia, Estados Unidos y Gran Bretaña. La OTAN global, básicamente quieren expandir a la OTAN en el Indo-Pacífico como si eso fuera parte del Atlántico Norte, que era la idea original de la OTAN. Así que no vemos ninguna señal que diga tal vez deberíamos abandonar la idea de un leviatán, porque filosóficamente detrás de todo eso parece estar la idea oligárquica de Hobbes, de Locke, de que el pueblo es malvado y la única manera de contenerlo es que se tiene que tener un Estado todopoderoso, un leviatán. Excepto que esta vez no es un Estado nacional, se supone que es un sistema global, una OTAN global, un sistema monetarista global y siguen suprimiendo todo lo demás. Y no he visto a nadie que diga,
Tal vez la razón por la que China está haciendo amigos e incluso Rusia, que supuestamente es el demonio absoluto, está ganando mucha influencia entre los africanos, entre los asiáticos. Tal vez tenga algo que ver con el hecho de que Rusia y China están tratando a los países del sector en desarrollo o anteriormente del sector en desarrollo y ahora de nuevo en desarrollo con China, como socios, como iguales, como amigos. Como dijo Xi Jinping en el foro de cooperación entre China y África, en China, China es amiga de África y eso es lo que le dicen muchos africanos. Y cuando se pregunta a un representante del gobierno o a un diplomático o incluso a ingenieros, profesores, estudiantes, a cualquiera que conozcan, ¿cuál crees que es la relación entre este país africano y Rusia y China? La probabilidad de que respondan es de amistad. Es muy alta. No he conocido a nadie, salvo a los atlantistas acérrimos, que digan que entre Europa y Estados Unidos hay amistad. Ni siquiera entre los disque aliados la hay. De hecho, yo diría que la voladura de un gasoducto no es precisamente una expresión de amistad. Y hay buenas razones para creer que Seymour Hersh hizo un muy buen caso a saber sobre quién está detrás en el sabotaje de Nord Stream. Así que no he visto que Occidente diga, tenemos que volver a los ideales de John F. Kennedy, de Charles de Gaulle, de Konrad Adenauer. No he visto nada de eso en absoluto. Y por lo tanto, estoy muy preocupada por lo que pueda pasar, porque no creo que esto termine pacíficamente. Por ejemplo, el colapso de Alemania. ¿Cómo puede terminar pacíficamente si todo se está derrumbando? La gente honrada que solo quiere trabajar, los panaderos, los agricultores, los artesanos, los ingenieros, todo el mundo normalmente solo harían su trabajo, pero ya no se les permite hacerlo porque el sistema se está moviendo tanto contra ellos. No creo que esto acabe de forma pacífica y por eso de nuevo tenemos que replantearnos las cosas y por eso más ciudadanos comunes y corrientes tienen que empezar a pensar como estadistas. ¿Qué harían si fueran el presidente, el canciller o el primer ministro de tu país o el ministro de Economía o de Cultura? Porque ahora mismo creo que nos enfrentamos a una crisis civilizacional de proporciones increíbles. Gracias. Hay una pregunta de Pat que creo que viene muy bien. Pat pregunta, dado que las finanzas y la estabilidad financiera son cruciales para la paz en las naciones, ¿cómo ve el movimiento del BRICS y Rusia, que ahora tiende la mano a África con el comercio, además de condonar 39 mil millones de dólares en deuda? No me cuesta creer que Estados Unidos estuviera detrás del desastre del gasoducto Nord Stream, además de los dos ataques en el puente hacia Crimea. Y ahora las bombas de racimo. ¿Hay alguien que denuncie estas atrocidades? Y se está desmoronando la OTAN y solo se mantiene unida por los medios de comunicación que posee. Creo que la OTAN se está desmoronando. Todavía no por la apariencia, pero creo que si se hace este tipo de cosas, lo que están haciendo. Una vez conocí un filósofo indio, un amigo de muchos años, J.C. Kapoor, que siempre decía que el sistema occidental es un consumismo blindado. Y en ese sentido, en realidad se puede decir que la OTAN es el aspecto de seguridad de este gigantesco sistema de economía de casino, por el que los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres. Y si nos fijamos incluso en la reciente crisis energética, hay muchas empresas que se hacen ridículamente ricas, los directivos y los accionistas, y la mayoría de la gente se hace cada vez más pobre. Así que no creo que esto dure para siempre. De hecho, la OTAN puede parecer todopoderosa, pero creo que es un coloso
con pies de barro. Yo diría lo mismo de la Unión Europea. La Unión Europea dicta tantas normas que van fundamentalmente en contra de los intereses de sus Estados miembros que no durará mucho. Ahora bien, no será fácil, no hay una fórmula mágica ni una solución repentina, porque en este momento nos enfrentamos a una tarea muy difícil, la de construir una nueva organización, un nuevo sistema, un nuevo orden de seguridad. El pasado noviembre escribí una propuesta de principios. Son 10 principios filosóficos que van unidos. 7 de ellos son programáticos, relativos al sistema económico, al sistema financiero, al sistema crediticio, a la energía, la salud, la alimentación, naturalmente a la pobreza, pero luego hay 3 principios que le dan una base filosófica: la ley natural, las ciencias naturales y la imagen del hombre. No quiero desarrollarlo aquí, pueden leerlos. De hecho, les instaría a que los leyeran. Estos 10 principios constituyen un enfoque global, son breves, pero exhaustivos, y se puede hablar de cualquier aspecto derivado de los principios que he mencionado. Así que lo que sugiero es que más gente estudie estos 10 principios para una arquitectura internacional de seguridad y desarrollo. No digo que no se puedan cambiar, digo que es la base para un debate de fondo. Y luego deberíamos tener muchas organizaciones, grupos de expertos, universidades, grupos de estudiantes, profesores, que empiecen a debatir seriamente cómo podemos reorganizar este mundo en ruinas sobre la base de cuidar los intereses de todos y cada uno de los seres humanos del planeta. Y luego hagamos un debate y ojalá podamos formar alianzas de personas de buena voluntad para forjar juntos el futuro. Creo que el Instituto Schiller ha hecho mucho trabajo preliminar. Hemos celebrado muchas conferencias en las que han participado altos funcionarios de muchísimos países de todo el mundo, así que ya existe ese movimiento. Estamos intentando organizar un movimiento por la paz, la humanidad por la paz, pero también la idea de que cada ciudadano se convierta en ciudadano del mundo y empiece realmente a ocuparse de los problemas más fundamentales de la humanidad, porque necesitamos una intervención de gente común y corriente que ha hecho el esfuerzo de educarse a sí misma. Permítanme hacer una pregunta que llegó. De nuevo, si tienen preguntas, envíenlas a questions@schillerinstitute.org. Si están viendo una grabación de este programa, todavía pueden plantear preguntas y podremos hacerlas en la próxima emisión. Esta pregunta de Munashe se refiere a Níger y a la región en general. ¿Qué opina de la evolución de la región del Sahel Occidental y de la retirada de la influencia francesa en la región? ¿Puede intervenir la OTAN? ¿Y cuáles son los probables resultados? Ya hablaste de ello en tu introducción, Helga, pero quizá puedas decir algo más. Existe el peligro de que se llegue a un conflicto militar de mayor envergadura. Por ejemplo, Francia tiene una base militar en la capital de Níger, Niamey. Estados Unidos tiene una base militar. Ahora mismo están hablando de que intervenga el ejército de Nigeria, lo que ya sería una catástrofe allí. La presencia de militares franceses en Malí y también del ejército alemán no funcionó, los echaron. Ahora el ejército alemán se marcha. Así que creo que lo mejor sería que todos los no africanos abandonaran el continente y básicamente dejaran que los africanos resolvieran el problema. Creo que África es ahora mismo un continente en ascenso
En mi opinión, es sin duda el continente del futuro porque hay muchos países que están realmente decididos a acabar con el colonialismo, a desarrollar sus industrias y sus economías, a participar en la configuración del futuro, a introducir la tecnología espacial y la energía nuclear en todo el continente africano. Así que hay mucho movimiento ahora mismo y África será el continente del futuro si es que la raza humana tiene futuro. Para el año 2050 habrá 2.500 millones de personas en África, la mayoría de ellos muy jóvenes, menores de 20 años. Es una oportunidad tremenda si nos movemos ahora para crear muchos puestos de trabajos productivos, de modo de que África pueda convertirse en el nuevo continente más productivo del planeta. Pero esta idea de inmiscuirnos militarmente para apoderarnos de los recursos, de mantener el colonialismo en su forma moderna, tiene que acabar. Y cuanto más abiertamente se discuta esto, mejor, porque al final tenemos que convencer incluso a las poblaciones mayoritarias de Europa y Estados Unidos de que eso es lo que deben apoyar y no tratar de contener con intervenciones militares. Así que cuanto más abiertamente se traten estas cuestiones, mejor. Y un ejemplo extremadamente importante es lo que dijo el presidente de Eritrea, Afwerki, en una reunión con el presidente Putin en su encuentro del 28 de julio en San Petersburgo. Pueden ver el video que está en YouTube. Es una declaración muy franca, probablemente chocante para muchos, pero creo que eso se debe escuchar. Siguiendo con lo que habías planteado allí sobre la necesidad en particular de los recursos energéticos para el desarrollo, creo que tomaremos una pregunta más hoy, pero de nuevo, si las tienen, envíenlas. Este es un técnico en energía, dice: estimada señora LaRouche, su marido, Lyndon LaRouche, desarrolló un concepto y demostró que necesitábamos aumentar la densidad de flujo energético. ¿Cómo podríamos tener oportunidades en la economía multipolar de modo que podamos desarrollar nuevas tecnologías para aumentar el uso de la energía o la densidad del flujo energético? Está muy claro que el continente africano necesita la energía nuclear. El argumento que se hace de que las condiciones climáticas son tan buenas, hay mucho sol, quizá incluso viento, no cambia el problema fundamental de que la densidad de flujo energético determina el nivel de productividad de la economía y por tanto tiene que haber un movimiento hacia lo más rápido posible ir a densidades de flujo energético más altas, dejando la energía solar y la eólica para casos muy excepcionales, casi negligentes, mientras que obviamente el carbón y los otros combustibles fósiles no es el CO2, y el CO2 es en realidad bastante beneficioso para la agricultura y otras formas de vida en el planeta. Es un desperdicio porque se pueden utilizar los combustibles fósiles para la producción química, para otros usos que son mucho más eficientes en el proceso global de producción. Pero por eso debemos apoyar absolutamente lo que está haciendo Rusia, lo que está haciendo China, India, Japón. Incluso Japón está volviendo a la energía nuclear. Y naturalmente, si hubiera un esfuerzo internacional para incluso llevar a cabo un programa de emergencia para la investigación de la fusión termonuclear, como el proyecto ITER basado en Francia, creo que son 35 naciones que están trabajando juntas
Es un enfoque muy bueno, pero ¿por qué no tener una cooperación internacional similar para ampliar los esfuerzos de investigación tanto como sea posible e intentar realmente un programa de emergencia? Porque eso de verdad resolvería el problema de la seguridad energética durante un periodo muy largo de tiempo, porque tendríamos agua del océano como combustible y luego en una segunda fase podríamos utilizar el helio 3 como combustible y entonces estaríamos realmente de nuevo durante mucho tiempo fuera de la crisis. Ya hay muchos países que van en esta dirección. Por ejemplo, si nos fijamos en todo el debate ecológico en China, naturalmente están diciendo que quieren tener una economía verde, pero no están abandonando la energía nuclear y no están disminuyendo su exitoso programa de fusión termonuclear en la provincia de Hebei, el proyecto EAST. Así que hay esperanza de que esto pueda hacerse, pero creo que más países deberían aunar esfuerzos para apostar realmente por programas de emergencia en tecnologías de fusión. Gracias, gracias. Realmente es emocionante pensar en el tipo de cosas en las que deberíamos estar trabajando y preocupándonos. Ya saben, en las noticias deberíamos estar pensando en cuál es el progreso hacia la fusión, cómo estamos desarrollando materiales, no en qué armas están enviando a Ucrania. Es realmente patético el tipo de basura con la que tenemos que lidiar ahora mismo para llegar al tipo de mundo que deberíamos tener. Helga, tendría sentido preguntarte si tienes algún comentario final que quieras ofrecer, alguna orden de marcha para los que nos están viendo en términos de lo que todos podemos hacer para asegurarnos de que tengamos una verdadera investigación en la fusión nuclear y las otras cosas que has mencionado. Sé que hay mucha gente extremadamente estresada. Se encuentran en todo tipo de lugares. La gente está realmente estresada porque si uno no es una mente filosófica, en otras palabras, si no están acostumbrados a ir a las profundidades y al fondo de las cuestiones, a estudiar a los clásicos, a estudiar las fuentes originales, si no se es un verdadero buscador de la verdad, uno está siendo bombardeado ahora mismo con noticias que son espeluznantes. He escuchado esta mañana por casualidad un programa de la radio alemana en el que se hablaba de este factor, de que muchas personas tienen problemas psicológicos y necesitan terapia de todo tipo. Y luego el consejo del supuesto experto era que la gente debería apagar las noticias porque son demasiado estresantes. Oh, ese es un gran consejo. Tenemos un sistema oligárquico en el que básicamente nos dicen que uno se vuelva completamente estúpido y luego podemos hacer lo que queramos contigo. Esa no es la respuesta. La respuesta es decir que estamos en un periodo de transición como probablemente nunca ha existido en toda la historia de la humanidad. Nunca ha existido el peligro de la aniquilación de toda la especie humana, porque si se llega a una guerra nuclear es muy probable que ese sea el resultado. Así que es una situación aterradora. Pero por otro lado, también es ya que la luz al final del túnel es visible en la forma de muchos países en el mundo que quieren tener un nuevo orden económico justo en el que nadie es el hegemón. Todos son iguales, son repúblicas soberanas y ese orden está a punto de llegar, de realizarse. Eso requiere que no se limiten a leer el New York Times o el FAZ y el Bild Zeitung, sino que desarrollen un poco sus propias fuentes. Lean nuestras páginas, el Instituto Schiller, la organización de LaRouche, la Executive Intelligence Review, las publicaciones de LaRouche. Luego pueden ramificarse a partir de allí y leer publicaciones de otros países. Pueden leer periódicos africanos o asiáticos. Se requiere un poco de trabajo para obtener una visión equilibrada. Pero después de haber hecho todo eso, deberían unirse a nuestra movilización por la paz. Y no hay mejor oportunidad para hacerlo que este domingo 6 de agosto, que es el aniversario del día en que se lanzó la bomba nuclear sobre Hiroshima.
Y mucha gente tiene muy presente lo que fue aquello. Las bombas nucleares actuales son 1000 veces más potentes y devastadoras que las de Hiroshima y Nagasaki. Así que es algo muy importante sobre lo que hay que reflexionar. Y luego tenemos varias manifestaciones. Pueden ir a nuestra página o a la página de Humanity for Peace. Creo que tenemos unos 7 lugares en Estados Unidos. Hasta ahora tenemos unos 15 o 16 lugares a nivel internacional. Acudan a estas manifestaciones si pueden o apóyenlas. Hagan una pequeña manifestación en sus propias ciudades. Reúnan a 3 colegas, hagan un cartel, una pancarta que diga: insistimos en la paz para el mundo. Creo que tienen que unirse a este movimiento y luego ponerse en contacto con nosotros y ser activos con nosotros, porque ahora mismo hay mucho en juego. Pero soy fundamentalmente optimista en el sentido de Federico Schiller, de que si la gente buena se une en torno a un buen plan, puede ganar. Y como dijo Schiller, puede torcer incluso el brazo más fuerte del tirano. Gracias, gracias. Así que ese sitio, de nuevo, para todo el mundo es Humanity for Peace. Es el centro de intercambio de información para los eventos de este domingo 6 de agosto, incluyendo como uno de los principales una manifestación por la paz ante las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York, así como un concierto del Requiem de Mozart en honor a los cientos de miles de personas que perdieron la vida en los bombardeos atómicos de 1945. Gracias por compartir tu tiempo con nosotros, Helga. Esperamos tus reflexiones la semana que viene tras los acontecimientos de este fin de semana. Muchas gracias. Hasta la semana que viene.